Para dar inicio al evento, cedemos la palabra al profesor Gerardo Caetano para su desafío de la memoria a 50 años del golpe de Estado. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. La verdad que hacen que valga la pena. Podría decir que he venido a Carmelo en peregrinación. Tiene que ver con nuestra religión laica, que es la democracia. Y en ese sentido, no hay democracia que no se construya desde la memoria. Y la memoria no se construye de una vez y para siempre. Y la memoria requiere verdad y requiere justicia. Y a nosotros nos falta justicia, nos falta verdad y nos falta memoria. Por eso es una tarea permanente que tenemos que hacer. He venido en peregrinación desde el recuerdo imborrable e inolvidable para todos los uruguayos de Chiquito Perrini. He venido también en homenaje a todas y todos los que sufrieron bajo la dictadura. He tenido 2 o 3 semanas cargadas de trabajo, y las que vienen también van a estar cargadas de trabajo, pero lo siento como un imperativo de mi oficio. Y en ese sentido, lo primero que quiero comentar y conversar con ustedes tiene que ver con estos desafíos de la memoria. Ustedes saben que la memoria y la historia no son lo mismo. Y ese es un discernimiento que todo historiador, más joven o más veterano, tiene que afirmar. La memoria es el pasado que se vuelve uno. Es el pasado que pasa por el corazón. Es un pasado emocional, fuertemente emocional. Es un pasado casi religioso en sí mismo. Es un pasado en donde quien recuerda no busca la distancia. La historia, la reconstrucción de la historia es otra y está sometida a reglas de un oficio ya varias veces milenario. ¿Qué es lo que busca el historiador? Distancia. Lo que busca es una aprehensión crítica, razonada, no emocional. Lo que busca es interpelar desde múltiples visiones posibles, desde múltiples hipótesis, algo que ocurrió. El historiador quiere una reconstrucción laica sobre el pasado. Sin embargo, como han escrito y han profundizado muchos historiadores referentes en el mundo, los historiadores que empezaron a reflexionar tardíamente sobre la memoria, porque recelaban de la memoria, hoy tienen que aprender a caminar en esa frontera porosa que separa, pero que al mismo tiempo une, como toda frontera, y ustedes saben lo que es una frontera, separa y une la memoria y la historia. Les estoy dando un mensaje ambivalente. La historia no es la memoria, son 2 aprehensiones diferentes respecto del pasado, pero tienen bordes porosos, tienen fronteras porosas, y aún los historiadores tenemos que aprender a caminar por esa frontera porosa entre la historia y la memoria. Hobsbawm, un gran historiador del siglo XX que llegó a los 95 años y murió en el siglo XXI, a quien conocí personalmente, en una gran conferencia cuando estaba,
la implosión de los Balcanes, en una conferencia en la Universidad de Belgrado, decía, yo creía que mi oficio por lo menos no era peligroso, que nosotros no podíamos crear bombas. Y lo que he aprendido caminando en esa frontera entre la memoria y la historia es que nuestro oficio de historiadores puede ser muy peligroso. Y lo decía nada menos que en los Balcanes. Hubo un canciller de una de las repúblicas balcánicas que antes estaban formando la Yugoslavia, que dijo, tenemos demasiada historia como para resistirla en paz. Y eso fue, bueno, el germen de la violencia genocida. Quienes eran compañeros, quienes vivían en un mismo pueblo, de pronto se volvieron enemigos. Descubrieron que el otro era serbio, que el otro era croata, que el otro era bosnio, que el otro era islámico. Y hubo genocidio en la crisis de Yugoslavia. Eso, el hecho de que la historia tiene su discernimiento, pero tiene que reflexionar sobre la memoria, viene muy a cuenta a 50 años de la dictadura. A 50 años de la dictadura, los historiadores, desde las reglas de su oficio, tienen que reforzar la memoria. Y tienen que reforzarla desde una pulsión de verdad, no desde un discurso que monopoliza la verdad sobre el pasado, no, desde un discurso que hace lo que aspira un historiador o un profesor de historia, que es producir conocimiento crítico sobre el pasado y transferir hipótesis. La hipótesis es una explicación probable que confronta con pulsión de verdad otras explicaciones probables, pero lo hace con muchos documentos y lo hace con preocupación teórica, lo hace con método, pero no monopoliza el discurso de la verdad. Desconfíen de un historiador que habla del discurso de la verdad. Sin embargo, así como no hay una verdad, hay una sola historia. Y ahí hay un reclamo extraordinariamente vigoroso, que es no perder el registro de lo que ocurre, de lo que ocurrió. Eso tiene que ver mucho más con el futuro que con el pasado. Si no hay narrador, no hay historia. Y se pierden las historias. Se pierden las historias. Hay muchas historias que si no son registradas, se pierden. Sobre todo la voz de los que perdieron su voz, de los que no tienen la amplificación de su voz. Por eso, aún desde esa frontera porosa, hay que asumir el desafío de la memoria colectiva. Por eso, cuando en nuestra época volvemos a confrontar con los discursos de la mentira, con los discursos negacionistas de lo probado, cuando no terminamos de asumir como una causa nacional que trasciende a partidos, a ideologías, la denuncia y el repudio más absoluto del terrorismo de Estado, es que hay que asumir por nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios, hay que asumir el reclamo firme del desafío de la memoria, que es nunca más, nunca más. Y hay que asumirlo radicalmente, desde la raíz, desde la raíz. Por eso, recién estaba hablando con periodistas, cuando se dice que aquí hubo un golpe de Estado porque primero emergió un demonio que era la guerrilla armada, y en respuesta a ese demonio emergió un ejército y unas fuerzas armadas golpistas, se está faltando a la verdad. Se está faltando a la verdad. Y ahí hay una tarea que hacer, establecer, por ejemplo, la cronología.
establecer la cronología. Para los historiadores y para los profesores de historia, la cronología es muy importante. Entonces hay que decir, bien, en el ejército uruguayo, que desde finales del siglo XIX era colorado pero antiballista, hubo golpismo antiballista. En la segunda presidencia de Valle Ordóñez, el entonces coronel Manuel Dubra, que fue riverista y que fue franquista, bien, intentó un golpe de Estado con aliados civiles. Fracasó. Hubo otras intentonas golpistas, muchas de ellas con perfil antiballista, que era el enemigo. Don José Valle Ordóñez había iniciado su vida política en una lucha antimilitarista contra Santos, que se reclamaba como el gran jefe del Partido Colorado. Y esa era una lucha multipartidaria. Y ahí estuvieron varios jóvenes que después fueron presidentes de la República. Podrían haber sido asesinados. Estaba Valle, estaba Feliciano Viera, estaba Campistegui, estaba Williman. De ahí la desconfianza. Pero después de la posguerra, y no estamos hablando de historia antigua, bien, los Estados Unidos, la nueva superpotencia de Occidente, llevó adelante una nueva doctrina estratégica, que era la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina que ponía en primer lugar la seguridad nacional de los Estados Unidos, que estaba en entredicho cuando en cualquier lugar de ese continente que creía suyo, su patio trasero, se ponía adelante un gobierno no comunista. En la jerga de la seguridad nacional existía, en los archivos represivos de los cuales vamos a hablar, existía el concepto de criptocomunista. Criptocomunista. Criptocomunista podía ser cualquiera. Yo generalmente doy un ejemplo que es muy persuasivo en sí mismo. Por ejemplo, bajo la carátula de criptocomunista, en la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, estaba Jorge Luis Borges. Y por eso espiaron una conferencia que Jorge Luis Borges dio en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. Podía ser comunista, Jorge Luis Borges. Sabían que antiperonista era, pero podía ser comunista. El criptocomunismo llevó, por ejemplo, a Estados Unidos a promover un golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Jacobo Arbenz no tenía nada de comunista, absolutamente nada de comunista. Llevó a los Estados Unidos a respaldar al primer golpe de Estado en el marco de la Guerra Fría, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur, que fue el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964. Un momento muy importante en la región. Brasil era el país más importante de la región y se daba un golpe de Estado. ¿Contra quién? Contra João Goulart, contra Brizola. No tenían nada de comunistas. Nada de comunistas. Nada de comunistas. El 25 de agosto de 1965, en el Uruguay, se creó, no sé si lo han escuchado alguna vez, la Logia Tenientes de Artigas. En esa logia, fundada por el general Óscar Mario Guerrondo, que ya era sindicado como un hombre de ideas extremistas, militaristas, filofascista, él crea una logia de militares golpistas, muchos de ellos de inspiración filofascista. Ahí estaba Esteban Cristi, ahí estaban los Ubía, ahí estaba Medina, ahí estaba Queirolo y muchos más. No estaba Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez estaba en otro espacio que se iba recreando, que era las ambiciones personales absolutas. No estuvo nunca en el peruanismo. No estuvo nunca en el peruanismo. No había sólidamente una fracción peruanista dentro del ejército. Ese 25 de agosto de 1965 se crea una logia que luego fue el núcleo que fue capital en la represión
y en el golpe de Estado, y que fue el núcleo directriz de la dictadura. Si ustedes recorren en los años 71, 72, 73, van a ver un dúo dinámico que aparece permanente, que es Esteban Cristi y Gregorio Álvarez. Bien, uno de ellos, Esteban Cristi, representaba a la logia Tenientes de Artigas. Ese espacio golpista nacía antes que la policía tuviera la certeza de que existía una organización política que a través de la lucha armada quería conquistar el poder. Y acá hay que ser muy firmes. El MLN no se anticipaba a un hipotético golpe de Estado para enfrentarlo, no. Llevando la teoría foquista por entonces en boga, lo que quería era la conquista del poder a través de un foco revolucionario. Pero no había certeza de que esas acciones que no se entendían del todo formaran parte de una organización política. José Mujica, su primera prisión, fue una prisión como delincuente común. ¿Por qué? Y bien, porque fue apresado cuando intentaba robar un banco, pero no pensaban, no sabían que estaba en el marco de una organización política que buscaba una lucha por el poder. Recién hay una convicción plena de que hay una organización política que busca, y eran unas decenas, en diciembre de 1966, inmediatamente después de la elección del último domingo de noviembre del 66, que después de 8 años de gobierno blanco le dio la presidencia de la República nada menos que a Óscar Diego Gestido, un viejo militar constitucionalista. Hasta ese momento, quien era el jefe de inteligencia y enlace, que era el comisario Otero, que era juez de fútbol también, sostenía la hipótesis de que esa banda era una banda que buscaba política, era una banda política, pero recién hubo certeza en diciembre del 66. ¿Eso qué quiere decir? Que la logia Teniente de Artigas, que fue el núcleo del golpe de Estado, no se forma contra ninguna organización política de la cual no había todavía certeza. Por supuesto que el coordinador del cual emergió el MLN se había iniciado en el año 63, pero había mucha más presencia de grupos paramilitares que atacaban sinagogas, que tajeaban la esvástica en las piernas de mujeres como Soledad Barret, o de asociaciones que se decían demócratas pero que eran fascistas, que en, grupos que desde la izquierda bregaban por un cambio de régimen por la vía violenta. Gestido, cuando asume, ¿qué es lo primero que hace? Y nadie podrá decir que Gestido era criptocomunista. Venía de la Unión Colorada y Ballista. Era un militar constitucionalista. Se había vuelto un hombre de mucho prestigio cuando las inundaciones del 59. Lo primero que hizo Óscar Diego Gestido, que era un militar constitucionalista y que conocía bien al ejército, fue sacar a Óscar Mario Aguerrondo de lo que era el núcleo de poder del ejército, la región militar número 1, y poner allí a Líber Sereni, que era un militar constitucionalista, que lideraba una red de militares constitucionalistas que buscaban confrontar contra los golpistas dentro del ejército. Lamentablemente Gestido moriría el 6 de diciembre de 1967 y llegaría al gobierno quien finalmente llegó a ser el vicepresidente de Gestido después que no aceptara por distintos motivos Selmar Michelini, Héctor Luisi, Lacarte Muró y otros. Finalmente quedó Pacheco. Y Pacheco, que como parlamentario se había ganado el triste, o el ambivalente mote de el mudo, para un parlamentario que lo llamen el mudo no parece ser un elogio, confirmó que era un hombre de poder. Y a partir del 68, él presidió un gobierno que enfrentó sus desafíos con una lógica diferente de poder. Claro, había protesta estudiantil, y social y sindical, se había construido la CNT. Los trabajadores habían perdido
entre el 59 y el 73 cerca del 45% de su salario. En los años de la dictadura, entre el 73 y el 84 perderían el 60% de su salario. El Uruguay en el año 57, la primera vez que se mide el Gini, el índice de Gini, la relación de desigualdad, marca un 0.28. El 0.28 es promedialmente el índice de desigualdad de los países más igualitarios de la historia universal, que son los países socialdemócratas del norte de Europa. O sea, el Uruguay, como fruto de esa anticipación de un Estado social, había llegado a un índice de Gini que era de los más buenos del mundo. Bien, cuando se mide por primera vez la desigualdad en el año 86, después de la dictadura, el 46% de los uruguayos vivían debajo de la pobreza. Entonces, lo que hay que decir es, no, acá no hubo golpe de Estado porque le encargaron el liderazgo de la lucha antisubversiva después de la fuga del 6 de septiembre de 1971 a las Fuerzas Armadas. Acá no hubo golpismo porque después de la locura de la ofensiva militar que implosionaría en 6 meses del MLN, el 14 de abril del 72, el Parlamento votó el estado de guerra interno. No, ya había golpismo militar. Y ya habían otros sectores que afirmaban la idea golpista, que la violencia armada era un despropósito estratégico, que no hubo nunca, ninguna, ni la menor chance de que un movimiento armado, que hasta el año 68 eran unas decenas de personas, en una lógica militarista, llegara a conquistar el poder. Totalmente cierto, que terminó favoreciendo el éxito del golpismo. Totalmente cierto, pero no la teoría de los 2 demonios. No. Hubo golpismo militar antes, venía de antes, venía con proyectos, y además encontraba aliados en sectores empresariales.